Gracias por continuar con nosotros en este espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos. En materia económica, Jairo, varias cosas Así es. que hay que tomar en cuenta. El Banco Central finalmente rindió su informe correspondiente al comportamiento de la economía dominicana durante el año 2022. Muy preliminar, obviamente, porque fue... Sí, pero fíjate que da cuenta de un crecimiento de la economía medida por el Producto Interno Bruto de 4.9%. Un crecimiento que quedó por debajo de las proyecciones que se habían hecho originalmente de 5 a 5.5. 4.9 es casi 5, de todas maneras no está mal, es un crecimiento favorable, claro. Es un crecimiento mayor al del 2021, porque el crecimiento real del 2021 fue un crecimiento de 4.7 cuando tú haces las deducciones correspondientes, fue 12.3, pero tomando en cuenta que veníamos de un año que estaba en menos 6.7, entonces el crecimiento real fue de 4.7. Ahora el crecimiento del año 2022 fue 4.9. Un nivel inflacionario más o menos controlado, 7.8%, 7.83%. Se temía que terminara en más de 10%, lo cual también es favorable. Todos Aún los así, sectores. esos son casi 4 puntos por encima del rango meta superior. Sí, sí, claro, pero, como quiera. Pero de todas maneras terminamos en menos de 2 dígitos, que ya eso es un logro. Sí. Todos los sectores registraron un crecimiento, algunos muy bajos, otros, hay uno específicamente que no creció, que tuvo un decrecimiento notable, que fue la minería, menos 7.2%. Y el caso de la construcción, que solo creció 0.6%, pero tomando eso en cuenta, las autoridades monetarias decidieron disponer la liberación de parte del encaje legal, 21.000 millones de pesos, para financiar viviendas de primeros adquirientes de las denominadas viviendas económicas. Se le llama viviendas económicas, aunque no son tan económicas. Están más o menos en 4.4 millones de pesos, que entonces se puedan otorgar financiamiento con una tasa no mayor del 9% en los primeros 5 años de vigencia. Ya eso alivia un poco porque la tasa de préstamo hipotecario está promediando el 14% en la actualidad, a propósito de que el propio Banco Central venía aumentando la tasa de interés de política monetaria hasta llevarla a 8.5%. Un mensaje también interesante es que en los últimos 3 meses la autoridad monetaria ha mantenido sin variación la tasa de política monetaria en 8.5. O sea, decidió congelarla en alta, pero congelada, porque fíjate que duramos varios meses que todos los meses subía. Se quedó en 8.5 desde el mes de noviembre y así ha estado hasta la actualidad. Y creo que lo va a mantener así posiblemente si los precios se mantienen en el nivel que están. Sí. Creo que no habrá... De hecho, fíjate que los demás bancos centrales se han quedado tranquilos también. La han dejado más o menos hasta ahí, porque ahora estamos como en el punto de equilibrio en el que tú tienes que jugar entre el control de la inflación y el crecimiento de la economía. Sí. Tú no puedes tampoco... Y dejar entonces que la economía, por su propia naturaleza de crecimiento, se adapte al nivel de inflación actual. Así es. Lo que está apostando la autoridad monetaria de este país y de otros países es a que, si bien es cierto que los precios están altos en el ámbito internacional, no van a subir más de lo que han subido. Claro, o sea, se está percibiendo que hay una situación inflacionaria, pero ya en una especie de tope. Los precios de aquí en adelante deberían bajar o quedarse como están, pero no subir. El Banco Central tiene 3 Entonces, meses si no suben con la tasa más, congelada, ¿verdad? Si no suben más, lo que hace la economía es que se adapta a esos nuevos precios. 3 meses con la tasa congelada. 3 meses, sí. Eso es, fíjate que ya previeron que se podía afectar el crecimiento. ¿En cuánto terminó el crecimiento? No, y se afectó el crecimiento. Entonces... Terminó para que tú tengas una idea, Jairo, para que tú tengas una idea, en enero del año pasado, la economía creció 6.7 y fue bajando. Febrero, 6.5, marzo, 6, abril, 5 puntos tanto, mayo, junio, y fue bajando, hasta que terminó en diciembre en 3.3%. Así es. O sea, el crecimiento del mes de diciembre del año pasado fue menos de la mitad del crecimiento del mes de enero del año pasado. O sea, fue bajando mes por mes. O sea, seguía creciendo la economía, pero en menor proporción hasta diciembre. Y eso fue lo que provocó que cuando tú sacas el promedio te da 4.9. Bueno, nosotros como economía produjimos poquito más de 18.000 millones de dólares por encima del año anterior. Eso llevó el PIB per cápita a cerca de 10.700 dólares. Bueno, produjimos no, Jairo. Bueno, produjimos no. Bueno, vamos a decir que el valor
El valor nominal, del PIB nominal. Del PIB nominal. El PIB nominal. Sí, bueno, pero ese valor está incidido en gran medida por la propia revalorización de la inflación. Bueno, pero la producción como tal. Pero el valor nominal. Sí, pero la producción real nominal. como tal fue de un 4.9. Bueno. Nuestra producción fue de 4.9. Bueno, ahora, eso nuestro PIB nominal aumentó de valor. Sí. ¿Por qué aumentó de valor? Porque aumentaron los precios. En parte. Obviamente que la inflación tiene un efecto en eso, porque tiene un efecto necesariamente. Claro, pero por eso estoy diciendo, cuando tú revalorizas, entonces no fue que tú no tienes un mayor nivel de producción o un nivel de producción en esa misma proporción, sino que tu producción se revaloriza. Es el caso, por ejemplo, de las importaciones de bienes. Ajá. En el año 2021, sí. Las importaciones sumaron 24 mil millones de dólares, más o menos. Sí. En el año 2022, las importaciones sumaron 31 mil millones. O sea, 7 mil millones más. ¿Importamos más o importamos menos? Ahora yo te pregunto, eso es más de un 14%, 14.5% de aumento en el valor de las importaciones. Ahora no se pregunta, ¿importamos un 14% más de bienes en el año 2022? No. Posiblemente no. Posiblemente importamos menos. Sí, claro. Sabrá Dios. Ahora, lo que pasa es que hubo mayor aumentos de precios de los mismos productos que importábamos. Por eso las recaudaciones de aduana también. Por eso las recaudaciones de aduana también crecieron. Y las propias de impuestos internos. Sí, sí. Entonces, ese elemento, el elemento de la revalorización del PIB, que hasta cierto punto favorece al gobierno, porque entonces así su deuda como porcentaje del PIB claro. Se baja en términos porcentuales, aunque no en términos absolutos. En términos absolutos, la deuda del sector público no financiero el año pasado aumentó en más de 4.500 millones de dólares. Sí. En términos absolutos. Sí. Pero en términos relativos bajó como porcentaje del PIB, porque el PIB se le agregan 4.9% a su valor por la producción, más alrededor de un 14% por el efecto inflacionario. Entonces, por eso es que tú tienes un crecimiento de casi un 20% del tamaño en valor del Producto Interno Bruto entre 2021 y 2022. Bueno, en el año 2021 la economía del PIB fue de cerca de 94 mil millones de dólares. ¿Sí? ¿La qué tú dices? El PIB 94 mil millones de dólares. Fue 94 mil y un chelito más. Y ahora cerró en 114 mil millones. Fue 18 mil millones de dólares sí. más. Eso es alrededor de un 19%. Eso es, sí, más o menos. Entonces, si tú le restas ese 19%, el 4.9% de crecimiento, te queda más o menos un 14%. Ese 14%, que es el mismo 14% en que aumentaron las importaciones. Lo que te estoy diciendo es que ese 14% más o menos es el efecto inflacionario de revalorización de ese PIB. ¿Qué pensar en los casi 9 mil millones de dólares de remesa, por ejemplo? ¿Que ingresaron? Claro, porque eso se está sumando. Sí, eso se está sumando. Pero fíjate que sin embargo, fíjate que una proporción, esa suma, tú tienes que agregarla en el crecimiento real. Exactamente. No en la revalorización. Pero te das cuenta la importancia que tienen los dominicanos de afuera aquí adentro. Oh, pero claro. Claro. Porque tú estás hablando, estamos hablando de 9 mil millones, de casi 10 mil millones de dólares, que representa alrededor de un 9% del valor total del PIB. O sea, 9, la ponderación de la remesa es más o menos un 9% de la economía dominicana. Por encima, de manera particular, por encima de las exportaciones de zona franca. Sí, de manera particular, por encima de las exportaciones de zona franca, que son hasta cierto punto cierto punto inorgánicas. Cuando yo digo inorgánica es porque la exportación de zona franca es dinero que se queda, no es dinero que entra. Sí. Y prácticamente el doble de las exportaciones nacionales, que esas sí son más consolidadas. Por encima del turismo, de la generación de divisas del turismo. El turismo generó divisas por 8.400 millones de dólares el año pasado, que es un nivel nunca visto. Claro. Nunca visto, muy alto. Pero aún así las remesas superan también a la generación de divisas del turismo. Fíjate que las remesas, Jairo, en términos absolutos, superan todos los otros renglones generadores de divisas al país. Sí, o sea, yo digo de manera particular. Sí, o sea, cuando tú lo comparas uno a uno. En el caso, sí, uno a uno. En el caso de las exportaciones, ciertamente las exportaciones llegaron a 12, 13 mil millones de dólares. Ahí hay un asunto de diferencia de datos entre aduana y el Banco Central. Pero vamos a poner 13 mil millones de dólares. El asunto es que ahí tú tienes que dividir zona franca y nacionales. Entonces, cuando tú divides zona franca y nacionales, y tú entonces ubicas la remesa, te das cuenta que la remesa superó
las exportaciones nacionales, superó las exportaciones de zona franca, superó la generación de divisas por turismo, superó la generación de divisas por inversión extranjera directa, que también crecieron. 3.800. Sí, 3.800, 3.802 más o menos. Sí. Es el nivel de la inversión extranjera directa. De hecho, el Banco Central dice que el año pasado se generaron divisas por el orden de los 39.000 millones de dólares. Bueno, tampoco. Ahí hay unos montos que Sí, pero no identificados, dice, otros servicios y cosas. Es un dinero, o sea. Sí, claro, es mucho. 39.000 millones de dólares es una cifra importante. O sea, fíjate, eso es qué cantidad, qué parte de la economía son 39.000 millones del PIB. Casi un 40%, 35%. El sector externo. 35%. El sector externo. Entonces, sea como sea, creo que. Un tercio. Sí, un tercio de la economía. Un poquito más de un tercio de la Sí, economía. un tercio de la economía. Ahora tenemos que ir a una pausa. Ya. Cuando retornemos seguimos en este espacio Dinámica Económica.